Sí, un poquito. Bien lo dicen por ahí los eruditos al respecto, Vittorio. Pues si quieres divertirte un poco, invita a Xóchitl Gálvez a tu fiesta. Si quieres tener respuestas, si quieres tener, si quieres que te solucionen ciertos problemas del ámbito del servicio público, invita a Claudia Sheinbaum. Así de sencillo, Víctor. Sí. Mientras, pues si quieres seguir cotorreando, como dicen por ahí los jóvenes, Víctor, pues invita a esta mujer que les voy a Xochitl. presentar, no, y a su amiga, a su comadre, Víctor. Ah, ok. A Lili Telles, que por cierto hoy tuvo un agarrón, Víctor, ahí con el ex ministro de la Nación, Arturo Saldívar, Víctor, en el cual Correcto. queda en una vergüenza inmensa una vez más, y bien lo dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Cuando te llega el dinero a tu bolsillo, en este caso a la bolsa Chanel de esta señora, como que te obnubila, Víctor, y como que tus neuronas dejan de ejercitarse. Y esto es lo que estamos viendo ya con Lili Telles, con Rabadán, con Xóchitl Gálvez, por eso no delancha en el debate y en ningún lado, Víctor, da vergüenza en todos lados. Y hoy Arturo Saldívar, un hombre bien cultivado, Víctor, inteligente, Sí. se atreve la señora esta altanera a tener un debate a través de la red social y pues termina vapuleada, Víctor, con una vergüenza inmensa al grado de que, pues, ¿qué opinas de esto mientras lo pongo por ahí, Vittorio? Fíjate que todo esto nace, Carlos, a raíz de la payasada que hizo Lili Telles de mandar una disculpa al presidente de Ecuador, llamar bully al presidente, es decir, se vio como una verdadera traidora a la patria, porque para ella no fue violentada la entrada a la embajada mexicana en Ecuador. Manda un perdón, es decir, manda pedir perdón al pueblo al ecuatoriano. presidente, sí, dándole una disculpa más bien al presidente de Ecuador y bueno, poniendo en mal al presidente. Y por eso el ministro Saldívar dice, bueno, pues habría que ver cómo esta señorita o esta señora muestra su ignorancia en términos de relaciones internacionales, no sabe lo que está diciendo, ya que ella se encendió, Carlos. Todos sabemos que es un caso psiquiátrico. Bueno, habiendo pasado la Semana Santa, Víctor, la crucifixión de Jesucristo, tu servidor, que no es creyente, pero es accionante, o sea, dice que la fe sin acciones es letra muerta, pues nosotros andamos en las acciones, Vittorio. Bien lo decía Jesucristo cuando estaba ahí en la cruz, cuando le estaban ahí todavía picando a ver si estaba vivo, decía, perdónalos Dios, no saben lo que hacen, Vittorio. Yo creo, tenemos que hacer lo mismo con esta jauría política, Víctor, porque Lili Telles no sabe ni lo que hace, Víctor, ni el daño que se hace a sí misma, ni a mucha parte de la población. ¿Quieres leernos el Twitter de Arturo Saldívar, claro, Víctor? ¿Cómo no? Con todo gusto. A ver, adelante. Dice lo siguiente. Dice, quizás valdría la pena que cierta senadora prianista y alguno que otro opinólogo leyeran el comunicado de la OEA. La inviolabilidad de las sedes diplomáticas no admite excepción alguno. El ataque a la Embajada de México en Ecuador es gravísima e injustificable. Y está hablando un jurista, Víctor, una persona que conoce de leyes, Víctor. ¿Cómo te le vas a poner a las patadas? Una persona que sabe de normas para llevar la vida de una manera en un bienestar en un país. Todavía te le enfrentas, Vittorio. ¿Qué se le ocurrió a Lili Telles decir, Vittorio? ¿Nos quieres decir? Sí. Cómo no, con todo gusto. Dice Lela Telles, el doctorado no le quita lo abobado a Arturo Saldívar ni lo cobarde. Arróbeme. Todavía
gallona, ¿no? Sí, altanera. Nadie defiende la entrada a la embajada mexicana. Obvio, hasta un niño de kinder sabe que es ilegal. Usted es traidor a México por convertir suelo patrio en Ecuador en cueva de delincuentes. Ahí no acabo de entender qué es lo que realmente quiso decir, pero lo que ha estado gritando a los cuatro vientos es que el hecho de que le diera asilo político la embajada mexicana. A Jorge Glass. Sí, pues parece ser que ella lo que defiende es las mentiras que trae el gobierno de Ecuador, porque ya habíamos comentado que él ya había purgado una condena por actos inclusive que no cometió, Correcto. pero que el gobierno lo acusó y sin prueba alguna estuvo 5 años y medio encarcelado. Bueno, lo absolvió el Poder Judicial de Ecuador y llega ahora Daniel Noboa y vuelve a arremeter contra él judicialmente. Aquel se da cuenta y aquel ya busca ayuda, busca cómo salir de Ecuador y va a la Embajada de México. Y bueno, lo que vino después, pues ya todos lo sabemos. Pero la única traidora a la patria que le ofrece disculpas al que motivó el problema, inclusive. Al que ultraja un pedazo de México, que invade un pedazo de México, Víctor. Exacto. Esta lo disculpa. Qué ruin, Víctor. Ahora Sí. dice que ni lo cobarde, arróbeme. Oiga, usted me tiene a mí, usted me tiene bloqueado, yo no la puedo arrobar a usted, por ejemplo. La burra hablando de orejas, Víctor. ¿Cómo quiere que la roben? Sí. Un personaje del diminuto tamaño que soy yo para su investidura de usted, que es senadora, que ocupa un escaño gracias al Movimiento de Regeneración Nacional, no gracias a usted, sino gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador, y todavía se le ocurre ser autoritaria, altanera, como lo estamos viendo, y todavía nos bloquea a muchos de nosotros, siendo una pecata minuta, porque usted es de la alta alcurnia, Vittorio. Y déjame decirte que llegó a senadora no porque sea muy inteligente, no porque conozca de política, no porque realmente tenga nada que ofrecer al pueblo de México, sino todo lo contrario. Ella está ahorita distribuyendo veneno a todo el país. Pero en realidad quien echó la mano para llegar a la política fue Andrés Manuel López Obrador, a quien fue el primero que traicionó. Ella parece ser que ha traicionado ya a muchísima gente, pero sobre todo con estas acciones que estamos viendo, a quien ha traicionado es al pueblo de México y a la patria, a México mismo, Carlos. Ellos no saben qué es ser mexicano, Víctor. Ellos simple y sencillamente lo único que son, Víctor, son una bola de forajidos y sinvergüenzas. Los que no entienden es qué es patria, Víctor. Durante mucho tiempo en el neoliberalismo nunca se sembró ese nacionalismo necesario que debemos de tener todos los mexicanos, esas clases de civismo que quitaron, Víctor, en los años 90, en los cuales ahí nos inyectaban el gran valor de la bandera, el gran valor del himno nacional, el gran valor de ser mexicano, el respeto por el orgullo, las culturas, quitarnos el orgullo de sentirnos tal, de ver a los pueblos indígenas, Víctor, de este país, los pueblos originarios, como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, como si fueran un estorbo, como si fueran distintos, como si fueran unos ignorantes, bueno, al grado que dicen que muchos de nuestros pueblos originarios, como los tarahumaras, como gente de los Mazahua, Víctor, de diferentes lados, que lo único que son una bola de ebrios, porque se encargaron de llevarles alcohol, Víctor, y someterlos de esa manera, alcoholizados a la gente, y ahora dicen que son como tal. ¿Quién les llevó el alcohol a esa gente? Ellos. ¿Quién nos embaucó en eso? Ellos, los mismos hombres arios de la alta alcurnia. Y por lo tanto, esta señora defendiendo este sinvergüenza que tenemos allí en pantalla, pues resulta, Víctor, que sí trató, Víctor, de entorpecer el flujo
de comercio y también el flujo de turistas y el flujo de negocios que se daba a vía aérea entre Ecuador y México. Ya salió a la luz pública de lo que es capaz una persona inexperta, como lo dijo el presidente de la República, porque para eso se tiene que tener oficio y hay que decirlo con todas sus letras. Este hombre de ecuatoriano tiene lo que yo tengo de chino o japonés, Víctor, porque este señor nació en la Florida. Este señor se crió en la Florida, Víctor, y de repente se lo trajeron a Ecuador, su padre, que es ecuatoriano, multimillonario, se lo trajo por lo que no quiso, lo que no pudo hacer él durante en 3 ocasiones ser presidente, solo fue candidato, pues se trajo al hijo para que fuera presidente, pelele, autoritario, inexperto, extranjero, Víctor, porque eso es lo que es el sinvergüenza, al grado que dice que qué bueno. Correcto. Que qué bueno que está. Ni siquiera es ecuatoriano, Carlos. Mira, él nació en Estados Unidos. Su origen es estadounidense. Él llegó a la presidencia en Ecuador gracias a la participación y a la contribución de los Estados Unidos y sus empresas transnacionales. No es porque él tenga un claro conocimiento, está igual que Lili Telles, no tiene conocimiento de la política. Esto que ocurrió en la embajada mexicana habla perfectamente de lo irresponsable, de la novatez, de la estupidez de que es capaz de llegar una persona que no sabe cómo llevar las riendas de un país. Bueno, pero hoy en la mañana nos decía el presidente de la República que él supo que trataron de restringir o trató de restringir los vuelos a México una vez que Andrés Manuel decidió tener un rompimiento diplomático con Ecuador. Lo negaron rotundamente. Después hubo gente del mismo Ecuador que estuvo diciendo que efectivamente no los dejaban salir de Ecuador hacia México, y cuando esto se abrió, vinieron a decir que efectivamente, bueno, pero que había sido un error, Carlos. Pues mira, Jesús López Almejo nos comparte este oficio, Víctor, donde el señor, como no es ecuatoriano, es estadounidense, el señor le pide a la asamblea que se va a ausentar, Víctor, del país del día 10 al 13 de abril. O sea, a partir de hoy, día 10, día 12 y día 13 de abril, no va a estar en Ecuador por motivos personales. O sea, va a ver cómo está su casa, yo creo, por aquellos rumbos, y yo creo que se siente tan agobiado el señor que pidió un descanso. Y dice, aprovecho la ocasión para expresar al señor presidente de la Asamblea Nacional mi sentimiento de testimonio de distinguida consideración. Y dice por ahí, reciba un cordial y atento saludo de mi parte de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del artículo 144 de la Constitución de la República del Ecuador. Me permito comunicar a usted y, por su intermedio, a la Asamblea Nacional, que por motivos de índole personal me ausentaré del país del 10 al 13 de abril del presente año. Y aquí Jesús López Almejo hace la crítica al gran geopolítico, que le mandamos un saludo allá hasta su ciudad donde se encuentra, en Ciudad Guzmán, Jalisco. Un abrazote al profe Jesús de RI, que por cierto, felicidades por tu gran éxito que tienes en el canal en este momento, junto con esa persona que te apoya bastante, que es Sonia, su señora esposa. Dice Jesús López Almejo, ¿qué tal? Como buen derechista de leal a su patria, Daniel Noboa se va 4 días de vacaciones a Estados Unidos, después de la condena masiva de la OEA por su agresión contra la embajada mexicana. 29 votos a favor, una abstención de Uruguay, una abstención de Nayib Bukele. Nayib Bukele se abstuvo. Y un voto en contra de la República de Ecuador. Ya no me faltaba que Ecuador dijera, yo también estoy a favor, que la regamos. Un voto a favor nada más ahí que dio de Ecuador. Deja muy mal parado a su país ante el mundo, pero él quiere ganar su consulta popular a como dé lugar, creo que este 21 de abril. Pues él se fue a las playas
a ver su casa que tiene por aquellos rumbos, Víctor. Al final es floridense, o cómo se dirá por allá, Víctor, ya hasta se me olvidó el gentilicio de la gente de Florida, Víctor, pero es de aquel lugar este sinvergüenza. Oye, tenemos que entender que él no piensa por sí mismo como presidente de la República del Ecuador. Él recibe instrucciones directas del gobierno de los Estados Unidos, Carlos. Por eso, a pesar del ridículo mundial por el que está atravesando Ecuador, porque yo creo que a él se le resbala, Oye, Víctor, siendo uno de los hijos de los hombres más ricos de Ecuador. Víctor, ¿me estás tratando de decir que también hay un hombre X de aquel lado? Claro, definitivamente sí. Y se están tratando de hacerlo en todos los países de América Latina. En el caso de México, están tratando de meter a la botarga X. En el caso de Argentina, desgraciadamente ya pues lo metieron. Y lo maneja un X González. En diversos países. Independientemente de eso, Carlos, debemos entender que él no toma decisiones por sí mismo. Por eso el presidente hoy dijo: nadie se atreve a hacer lo que hizo Daniel Noboa sin sentir que tiene el respaldo de otros estados o de otros países. Así que creo que dio en el clavo el presidente una vez más. Oye, pues estuvo Pigmenio Ibarra ya con Ciro Gómez Leiva, el juntapiedras, como dices tú. Ciro Gómez Leiva y su juntapiedras, Víctor. Pues como siempre, elocuente, don Epigmenio, haciéndolos renegar a estos jóvenes ilustres de aquel lugar. Ya el presidente de la República hoy exhibió a don Ciro con esa situación en las cuales el juntapiedras, él, se burlaban el viernes que el presidente, oye, llama mucho la atención, Vittorio, de cómo el presidente tiene ese olfato, dirían en el fútbol, ese olfato de gol. Un hombre que, pues como dicen por ahí, un profeta, Víctor, tiene una visión tan grande que el viernes en la mañana decía: voy a ir a las instancias internacionales porque se avisora un golpe ahí en la Embajada de México en Ecuador. Y salieron a burlarse Cirito y su juntapiedras, claro. Y allí en ese lugar, hoy esta Elizabeth García Vilchi los exhibió con todo. Y pues vamos a ver a Pigmenio, que todos los miércoles que va nos pregunta, Víctor, que si quiere que siga yendo o ya no. Vamos a escuchar qué dijo Vittorio. Adelante. La presidencia de la República iban a decir, y no a sacar el expediente personal falseado del oponente que tiene sentado en la mesa. Ciro varias veces dijo, bueno, este no es el tema. Sí, yo les pido que por favor regresen al tema. Pero ante acusaciones de ese tamaño uno tiene que decir. Y me faltaron muchas cosas. Porque mi biografía es pública, porque lo que he hecho se conoce, salvo cosas que no me toca a mí expresar. Yo no soy un correveidile, yo jugué, porque las partes así me lo pidieron, un papel en la construcción de un proceso fallido de negociación. Y lo hice por la paz, y lo hice porque las partes como mensajero autorizado. Así me lo pidieron. Y lo considero honroso ese papel. Entonces tuve que decirlo. Tuve que decirlo. Sí, y nos salimos de la discusión, porque la discusión tenía que haberse ido. Empezamos con un acuerdo general sobre el tono del debate, sobre el formato del debate. A mí me faltó decir una cosa que iba inmediatamente, además a señalar. Empecé del formato del debate, luego tuve el disenso general, le dije, estoy de acuerdo contigo, pero tuve un disenso general, y después iba a hablar de una cosa fundamental. Me pareció sorprendente que en un país donde el presidente tiene el 73% de aceptación, en la selección de las preguntas, todas las preguntas tuvieran un sesgo de rechazo. Entonces ese rechazo no me parece que sea
el de la audiencia que preguntaba, sino el de los moderadores que Escogieron las preguntas. Claudia lo dijo. Y en un formato tan apretado y tan malo, o sea, de puros balazos. Muchas preguntas, pocos balazos, menos es más. En un formato así, la selección de las preguntas es clave. Tampoco dejó mucho espacio para decir, espérate, Claudia dijo, sí, espérame tantito, Denise, no estoy de acuerdo. Pero no se pudo ir a más. Y esa era la forma. Y hoy en mi artículo hablo de dos cosas. Digo que a los estrategas, digo primero que la derecha es rehén de un ejército de estrategas, analistas de imagen pública, expertos en comunicación, y que diseñan con el mismo libreto cómo aparece su candidata y cómo aparecen sus escuderos. Y todos llegan con gimmicks, se dice en publicidad, no sé, ganchos, o cliffhangers, le decimos nosotros cuando hacíamos las telenovelas más cercanas al género. Pensábamos en el final de lunes, en el final de miércoles y en el final de viernes. Para que el día siguiente ¿Qué vas a la hacer? audiencia. Pues termina rompiendo la fotografía. El problema es que la fotografía es del presidente con más aceptación de la historia de México. Pero la rompió. Pues es un suicidio. Te rompo en 1000 pedazos. Y te digo, mirando a cámara y con lágrimas en los ojos, me fallaste. Eso es un arrebato melodramático, igual que el de Xóchitl. Esta es la bandera que voy a defender. La saco al revés. Protestando, dice. No, eso lo dijo después. Sí. La sacó al revés porque la sacó al revés. Pero todo eso es un diseño que parte de un olvido de un asunto fundamental. ¿Qué es cuál? De don Miguel de Unamuno, que dice, de escultores y no desastres es la tarea. La derecha salió provista de un arsenal de trucos publicitarios para tratar de impactar a la audiencia y de manipularla, porque padece el síndrome del titiritero. O sea, Sigue pensando que mueve los hilos, que tiene audiencias cautivas, que puede manipular a la gente. No habla con gente consciente y responsable, Habla con gente convertida en rebaño y dice, con este truco la muevo para acá y con este otro la muevo para acá. Y lanzo 3 acusaciones gravísimas sin ningún sustento. Estás en los Panama Papers. ¿A cuenta de qué? ya vio el último spot de Xóchitl, ¿no? Donde retoma una entrevista de Claudia Sheinbaum donde termina medio explicando ese tema. Ya no es el no del domingo, sino sí es un asunto de mi abuela, sí es un asunto de mis tías. Vittorio, ese es el tono y el tono, Víctor, a lo que se refiere aquí Epigmenio Ibarra. Lo que menos le interesa a la derecha, que son los que diseñan estos debates, Víctor, lo que menos les interesa es informar a la gente. Lo que buscan es el clip ventado, aquí en las redes sociales le llaman clickbait, para atrapar a la gente cuando estás empezando, y como dicen ellos en las novelas, es para atrapar a la audiencia los lunes que vas llegando y los viernes que ya se van, lanzan un clip para tenerte por ahí atrapado. Lo mismo buscan a través de los debates. En vez de informar y debatir en un diálogo, Víctor, constructivo, para que las 3 partes que se presentaron en ese lugar informen a la ciudadanía de cuáles son sus proyectos de nación, se tienen que estar cuidando por el show mediático, como escuchamos ayer a Carlos Alarraqui, Víctor, que decía que lo único que les interesaba era el show, lo que menos les interesaba era el sustento, el fondo de lo que son creados los debates para presentar ahora sí a la audiencia tu proyecto de nación. No, rápidamente aquí lo dice muy bien Epigmenio Ibarra. Lanza 3 ataques sin fundamento para poder ganchar la atención de en este caso de Claudia Sheinbaum Pardo o de Álvarez Maínez y desviar ahora sí el curso de lo que debe de ser el proyecto de nación que deben de estar expresando en ese momento. Así que los debates se han vuelto, pues, una telenovela, Víctor. Sí, desgraciadamente, Carlos, creo que en lugar de ir mejorando, pues el INE y a quien corresponda, creo que han dejado mucho que desear. Algo que me gustó muchísimo de lo que dijo Ibarra
fue que Xochitl se prepara única y exclusivamente para destruir reputaciones de la gente, de personas honestas, dijo, y que trata de engañar haciendo creer a la gente que es una candidata ciudadana cuando todos sabemos que es una imposición de un dedo del dueño del dinero. Estamos hablando de Claudio X González, que compró a 3 partidos políticos para sacar, ahora sí que vuelvo a lo mismo, a esta marioneta, que no pueden controlar, porque desgraciadamente se les va de las manos cuando habla, Carlos, desgraciadamente. Carlos. Se les olvidó la dialéctica política que deben de tener en ese proyecto de país y aprovechar ahora sí esos debates que los han convertido en un zafarrancho nada más y desgraciadamente le quieren vender a México que son nada más a ver quién va a ganar. Porque no se trata quién gana un debate. ¿Quién cree usted que presentó el mejor proyecto de nación? Así de sencillo. Mientras Víctor, claro, ¿qué se cuece por allá con este patriota que han dado para arriba y para abajo, el gran Santiago Nieto, que fue sacado de las catacumbas por el presidente Andrés Manuel López Obrador allá en el año 2018, que fue Marcelo Ebrard a sacarlo de ese cuarto oscuro en el cual permanecía por una depresión muy grande, en el cual tenía delirios de persecución del sexenio de Peña Nieto, que lo querían desaparecer, escondido él, y lo desempolvó y lo trajo ahora sí a la escena de la política, en la cual revivió Víctor, al grado de que se volvió a casar con la persona, quizás para unos equivocada, pero el caso es que volvió a rehacer su vida porque hasta su familia lo abandonó por la situación en la cual vivía. Pues no lo dejaban de ser candidato, lo dejaban ser candidato. En su natal Querétaro, Víctor, le habían quitado el INE, le había quitado la candidatura y pues hoy el Tribunal Electoral del Poder Judicial le devuelve su candidatura a Santiago Nieto allá en Querétaro. Platícanos qué sucedió, Vittorio. Pues, Carlos, como sabemos, el Tribunal Electoral, pero no de Querétaro, sino de Toluca, determinó, fíjate, que no cumplía con las condiciones obligadas para ser candidato a senador por Querétaro, San Juan del Río, Querétaro. Y se dieron a la tarea de lavarse las manos y decir, no cumple y no cumple. Tantán. Bueno, pues él, siendo abogado, siendo un tipo conocedor de la política, metió sus denuncias, metió sus reclamos, y el Tribunal Electoral tuvo que admitir que en Toluca, distrito, la entidad, Víctor, sí, la sala regional. Quien había determinado, creo que era un juez. La sala regional de Toluca, Víctor. Que se había equivocado. Fíjate nomás, hasta dónde llegan. Pues dice por ahí la norma. El problema, sí, Víctor, que yo veo es que en realidad le tienen miedo. El peso político de Santiago Nieto es grande. No es cualquier político. Él ya con la experiencia y el conocimiento que tiene, con las mañas que les ha conocido, porque ese fue el problema de él cuando trabajó con el PRIAN, que se dio cuenta de todas las marranadas que estaban haciendo y trató de ser honesto para tratar de dar a entender todo lo que estaba sucediendo y le cortaron la cabeza, Carlos. Bueno, pues bienvenido una vez más a la escena del electoral. Santiago Nieto, bien merecido se lo tiene, participó en el gane de allá de Américo Villarreal en Tamaulipas, participó en el gane del gobernador del movimiento también allá en Hidalgo, Víctor, pues ojalá y sea senador de la República, creo que se lo merece hasta este momento, ha cumplido ahora sí con lo necesario para que se gane ese gran lugar en la historia de México. Vittorio, pues ya para despedirnos, Vittorio, no hay que olvidar e invitar a cada uno de los que están aquí conectados que se suscriban al canal, nos han quitado muchos suscriptores
Y pues lo único que le pido es que cheque si está suscrito, porque a lo mejor hace tiempo lo hizo y ya lo borraron por ahí. Sí. Vuelve a apretarle ya la campanita de Expresión Política y de Conexión MX. Pues nos despedimos, no sin antes olvidar que Claudia Sheinbaum Pardo acudió junto con Xóchitl Gálvez allá al episcopado a escuchar el proyecto de nación que se trae cada una de ellas, donde Xóchitl Gálvez lo único que le interesó fue la inseguridad, Víctor, y el otro rubro que es la pobreza. Nada más le interesaron esos dos. No le interesó, como Claudia Sheinbaum Pardo, a la hora de exponer, le interesa, aparte de esos dos, adhiere la educación, adhiere la salud, Claro. adhiere las energías limpias, el agua dentro de ellas, y adhiere más rubros, las cuestiones financieras, la cultura de este país. Dentro se vio muy limitada, Claudia, la ingeniera Xóchitl Gálvez, Víctor, muy limitada al respecto. Ella lo que quería era tener un debate allí, y le dijeron los hombres de la sotana: no es debate, es una ponencia de lo que usted trae de proyectos, porque ella estaba calientita, Víctor, por ahí, y quería entorpecer la ponencia de la doctora Claudia Sheinbaum con mucha seriedad, a lo que le dijeron los hombres de la sotana: tranquilícese, no va a haber debate aquí, es una ponencia. Así que guarde silencio, señora Xóchitl, y a comportarse como tal. Vittorio, ya para despedirte. Oye, Carlos, nada más para que no se quede en el aire, fue una revocación que hizo el Tribunal Electoral a la resolución de la Sala Regional de Toluca. De Toluca, Eso es lo que no me acordaba, la Sala Regional que está en Toluca, pero es del Tribunal Electoral. Correcto. Bueno, lo revocaron y ya le dieron entrada a Santiago Nieto. Carlos, si me lo permites, voy a agradecer a nuestras audiencias que nos hayan acompañado, pedirles que se sigan suscribiendo a nuestros canales, que nos regalen sus comentarios y mandarles un fuerte abrazo, Carlos. Pues muchas gracias a todos los que estuvieron aquí conectados, se les agradece mucho. Ya saben que Conexión y Expresión estamos al pie de la buena información. Suscríbase, por favor, se lo vamos a agradecer mucho. Es lo único que le pedimos por aquí, y por supuesto, si le puede dar like y hacer un comentario, pues no queda de más a darles un abrazo, porque ya saben que nosotros estamos en el pie de la buena información, en el final de esta transformación, y por supuesto en el inicio del segundo piso de la siguiente transformación. Vámonos riendo, Vittorio, nos vemos a la próxima.